a los que nos han acompañado desde el inicio de la tarde. Vamos a continuar con las octavas jornadas del Instituto de Investigaciones Sociales y pasaríamos en este momento a la mesa 8 y que está denominada Los problemas de la socialización y subjetividad femenina en la sociedad costarricense. En esta oportunidad nos acompañan Ariel Calderón, que es bachiller en Sociología, y Liz Salgado, bachiller en Psicología, y ambos son becario y becaria actuales del Instituto de Investigaciones Sociales. Decirles, meter la cuña de que los dos han tenido un proceso, una experiencia muy particular en su investigación de tesis. Prácticamente ya la tienen lista, han ido a maratónica, entonces creo que es muy gratificante contar con la participación de ellos en esta tarde, porque no solo van a compartir parte de su investigación, sino que efectivamente los alcances y la lectura, digamos, que pueden tener en estos momentos de los temas, los problemas que han abordado son muy particulares. Le daría la palabra a Ariel con su presentación La socialización femenina, la desigualdad de género y la violencia doméstica en el pentecostalismo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por quedarse después de la ponencia anterior y estar estas horas con nosotros. Esta ponencia, como ya mencioné, es parte de la tesis de licenciatura que se llama Pentecostalismo, Mujeres y la Cotidiana. La ponencia en particular se centra en el análisis del capítulo más importante, que es el capítulo 4, que analiza precisamente, tiene el mismo nombre, Socialización Femenina, la desigualdad de género y la violencia doméstica en el pentecostalismo. Y esto más que todo es para analizar la influencia que tiene el pentecostalismo a la hora de influenciar los problemas dentro de la dinámica global de la sociedad. Sin embargo, antes de empezar con el problema del pentecostalismo, hay que decir qué es, digamos, qué es el pentecostalismo y cómo se come. Si cada uno se fija cerca de su casa, camino a su trabajo, en algún lugar cerca de sus trabajos, hay o tiene que haber o se van a topar o conocen de alguna iglesia cristiana. Ineludiblemente, de alguna forma, es casi estadístico que van a encontrar de alguna manera u otra una iglesia de esta denominación. Sin embargo, ¿por qué ocurre esto? Pues igual que como hablaba Luis en la ponencia anterior, cristianismo no es una categoría analítica, simplemente es una forma para englobar a todas las denominaciones protestantes. Entonces, esto genera un problema porque los protestantes son muchos tipos, digamos, encontramos testigos de Jehová, mormones. Sin embargo, los pentecostales particularmente son la corriente religiosa más común de los cristianos, porque son, según este autor que se dedica a estudiar el análisis religioso en Latinoamérica, los pentecostales son casi el 60% de la población cristiana en estos momentos. Y de hecho es muy probable que la mayoría de las iglesias que ustedes vean, conozcan, tengan alguna referencia, es casi muy probable que sean pentecostales. Casi que el criterio que podría decir es, mientras no diga bautista, testigo de Jehová o algún otro adjetivo, casi que se podría asumir que es pentecostal. Sin embargo, por la misma categorización, igual pentecostal es más una construcción teológica que identitaria, en el sentido de que nadie, ni siquiera muchos de los pastores se autodenominarían yo soy pentecostal, pero sí sienten, digamos, en las discusiones que he tenido con ellos, se sienten que es así. ¿Por qué hablar de esto? Porque, en efecto, si veamos, por ejemplo, las iglesias protestantes en inicios de 1991, vemos que hay un aumento significativo de un 5% del total de las personas que se denominan protestantes, cristianos, etc. El problema con saber lo de religión es que no hay, en el censo, el último censo, a propósito de la construcción política de los censos, no hay un dato que diga, no se midió religión, en otras palabras. Entonces, podríamos asegurar que hay entre un 15%, esta encuesta es 5 al 2011, la encuesta de salud sexual y reproductiva dice un 20%, probabilidades que donde trabaja este señor dice también un 20%, entonces, en efecto, hay un gran crecimiento de las iglesias cristianas, y como la mitad de ellas son iglesias pentecostales, se podría decir que el crecimiento cristiano casi que es un crecimiento pentecostal. Ahora,
La segunda pregunta que surge es ¿por qué por qué hay tanto crecimiento? Resulta ser que el crecimiento no es gratuito. Eso de hecho va un poco más para atrás, por los 80, pero el crecimiento no es gratuito. Después de los años 80 empezó a incrementarse las iglesias pentecostales y junto con ello empezaron a surgir las investigaciones en ciencias sociales en toda Latinoamérica y también en Costa Rica, que el grueso de las investigaciones en Costa Rica están entre 1980 y 1991, y ahí casi que hay un quiebre y no se investiga nada hasta como el 2005. Sin embargo, este gráfico nada más lo puse para englobar un poco el ensanchamiento, porque el ensanchamiento, digamos, en la distribución de las desigualdades, porque las investigaciones de los 80 particularmente encontraron casi en la mayor parte de América Latina que con la emergencia del neoliberalismo, con el cambio del estilo de desarrollo neoliberal, con la decadencia, con un cambio de paradigma también en la forma de ver el mundo, las iglesias pentecostales surgen. Entonces, en hermano empiezan a surgir, y las tesis que se manejan en ese momento es las iglesias pentecostales tienen una similitud, se alinean con los ideales neoliberales, y a partir de ahí se convierte en una especie como de refugio simbólico de protesta. Sin embargo, cuando uno analiza esas investigaciones que dejan de existir, por lo menos en Costa Rica, hasta los 91, y después se reinician como el 2005 y el 2008, que hay muy pocos, son dos, hay dos preguntas que quedan abiertas. Primero, estas investigaciones se concentran solo en iglesias que tienen condiciones socioeconómicas bajas, y por lo tanto solo se analiza el discurso de personas que tienen condiciones materiales limitadas. La segunda pregunta que nunca se analiza dentro del análisis del pentecostalismo son las mujeres. En otras palabras, la dinámica de género dentro de las iglesias pentecostales en Costa Rica es casi inexistente. En realidad no hay investigaciones, y si las hay realmente son difíciles porque he ido a muchos lados y en realidad en Costa Rica no hay sobre ese análisis. Entonces, para responder a esos dos vacíos, que es cómo ven las iglesias, cómo se ve el discurso en iglesias que tienen condiciones materiales limitadas y también con mejores recursos, y por otro lado cómo se analiza qué influencia tiene el pentecostalismo en las mujeres particularmente, tomo dos iglesias, por ejemplo una que es de los barrios del sur y otra que es de Cantos de Huaypuché y otra Cantos Central de Heredia. Y la primera básicamente es para recuperar lo que se había dicho antes de iglesias en lugares con condiciones materiales limitadas, y esta otra más o menos que sería para identificar, digamos, clases medias, o para decirlo en términos del concepto de la pobreza, con recursos, con ingresos, con capacidad de consumo mucho mejor que las anteriores. Precisamente ya estaba Pérez Sainz aquí y él habla sobre el concepto de pobreza, pero no me voy a traer eso, sino que por el momento, para no desviarme, me voy a concentrar en el concepto de pobreza, y ya les diré por qué. Entonces, como analizo dos iglesias con condiciones materiales diferentes, empiezo, para entender esto hay que primero analizar por qué las mujeres se convierten. En otras palabras, qué influencia tiene el contexto para determinar por qué las mujeres se convierten y responder a esos dos vacíos que se plantean. Entonces, lo primero que encuentro en la investigación es que hay un momento particular donde las mujeres no deciden, digamos, hoy no se levantan diciendo hoy ya no quiero ser católica y quiero mañana ser protestante, quiero mañana ser pentecostal. No pasa así, sino que hay todo un proceso detrás, y es particularmente entender esa idea del proceso, que no es un cambio, no es un rational choice, como también hablaba Mauricio, en el sentido de que los humanos no dicen, no, hoy ya el catolicismo no me sirve, sino que voy a cambiar. Entonces, ocurre una crisis que son problemas muy concretos, que por ejemplo violencia doméstica fue uno de los más comunes, infidelidad y tal, y esa crisis hace que los universos simbólicos católicos no tengan sentido. En otras palabras, que ya no saben cómo interpretar este acto, y como no saben cómo interpretarlo, se sienten inseguras. Por ejemplo, en el caso de la violencia, no tienen un referente para decir por qué mi esposo me pegó, la persona con la que yo confié. Entonces entran en una inseguridad para interpretar el mundo y una falta de sentido, porque ya el mundo no tiene sentido para ellos. O sea, hay como una especie de resignación o de resentimiento con la divinidad porque me pasó esto. Entonces, eventualmente, en algún momento, lo que buscan es seguridad, por lo tanto, y sentido para interpretar su mundo, y cuando llegan a una iglesia pentecostal encuentran
en primer lugar, una comunidad de personas que se apoyan entre sí, que se dan seguridad, que en otras palabras, que forman parte de algo más grande que ellas mismas y que por lo tanto no enfrentan el mundo solas y cuentan con el apoyo de alguien más con quien hablar, contar los problemas y demás. Por otro lado, se encuentran con una visión de mundo que les da sentido a toda su vida. En otras palabras, se lo maneja bajo tres supuestos, en el sentido de que Dios es un manual de vida, que yo obedezco a Dios porque Dios tiene algo para mí, y por otro lado, otra que habla de que si no obedezco a Dios hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias, cuáles son las repercusiones de esta visión de mundo? Que logran interpretar toda la cotidianidad desde el punto de vista cristiano, basado en una lectura particular de la Biblia. Entonces, a partir de ahí, pueden darle significado a todo. Entonces, el problema de violencia ya no se ve como un problema así, sino que eso lo voy a abordar más adelante, pero es un ejemplo interesante. Que el ejemplo de la violencia ya tiene una explicación. Antes no la tenía, ahora la tiene. Ahora voy a explicar más adelante por qué, cómo la tiene. Entonces, hay que también destacar, por un lado, que la conversión es una parte, que la conversión es lo que garantiza, es lo que amarra. Todo esto anterior es lo que amarra a la gente para que se convierta al pentecostalismo y cambie, por supuesto, en un proceso, lo que Berger Luhmann llamaba alternación, que cambie sus universos simbólicos y que se adapte a toda la visión del mundo pentecostal. Y por lo tanto, ya con eso, digamos que hay un proceso continuo de asimilación de un montón de nuevos significados, de un montón de interpretar el mundo. Sin embargo, hay dos fases o dos esferas interesantes de resaltar en esta conversión que cambian, o sea, que luego de la conversión, lo que cambia su forma de ver el mundo. Una es cómo interpretar las condiciones materiales de existencia y otra es cómo me veo yo mismo como una persona con género. Las condiciones materiales las voy a tratar rápidamente, que es de nuevo para comprobar lo que se analizó a principios de los 80 y la última investigación, que en efecto hay una alineación, digamos, con los ideales neoliberales. Aquí se puede ver un poco más, digamos, de que la pobreza se ve como mentalidad no querer superarse, o no se es pobre si se tiene a Dios, o la pobreza es heredada por familia. Es un poco más para comprobar se comprueban un poco las tesis iniciales, de que hay una alineación ideológica entre el pentecostalismo y el neoliberalismo, con lo que se denomina como la teología de la prosperidad. Sin embargo, lo que faltó en esas investigaciones es ver qué pasa en dos comunidades que son diferentes. Lo que pasa con dos comunidades, por ejemplo esta, la Iglesia Comunidad de Recursos, que sería la de los barrios del sur, tiene una versión negada de la pobreza. O sea, no soy pobre si tengo a Dios, Dios proveerá. En otras palabras, no se piensa con las condiciones estructurales por las cuales yo estoy aquí, sino que estoy como un individuo frente a Dios, y por eso hay una intención de la divinidad, juega mucho papel en la superación de las condiciones materiales de vida. Por otro lado, las iglesias con mejores recursos, que son la de Huaypichea y la de Heredia, se justifican las desigualdades, que es la otra cara de la moneda. En otras palabras, la pobreza es para quien la desea y el que se esfuerza puede salir de su situación. Entonces, aquí hay dos cambios que están dentro de la misma lógica de la prosperidad, sin embargo que es necesario distinguirlos y que hasta el momento no se han analizado con tanta profundidad. En otras palabras, las mujeres con mejores condiciones dirían: Dios, ayúdame a explicar lo que tengo, como un ejemplo simbólico, y las mujeres con menores recursos dirían: Dios, ayúdame a explicar lo que no tengo, en otras palabras. Entonces, esto es, digamos, el primer cambio que ocurre, este es el primer proceso de alternación interesante, que es cómo interpretar las condiciones materiales de vida desde mi posición. Entonces ya el mundo tiene significado, ya el mundo tiene sentido, ya puedo ubicarme dónde estoy y para dónde voy y tal. El otro proceso es el de la construcción de yo soy persona, como soy una persona que tiene género, en otras palabras. Entonces partimos de este concepto de Judith Butler, de que se construyen géneros que son por supuesto duales, hombre-mujer, que se construyen en la base del matrimonio heterosexual como norma, como ideal, como restricción. De ahí que no es sorpresa que personas como Justo Lobos, personas como todos los evangélicos piensen precisamente en esa dicotomía de que puede ser así. Y por otro lado hay una sincronía de sexo, género, deseo e identidad. Entonces, se construye una idea, una noción de que solo hay dos personas en este mundo, mujeres y hombres. Pero más particularmente es en singular, se construye una mujer universal y un hombre universal.
¿Y por qué hombre y mujer universal en singular? Porque no hay ninguna característica de ninguna persona. Si usted es negra, si usted es migrante, si usted es de cualquier categoría, si usted es pobre, si usted es rica, va a tener esa condición ontológica de mujer sin importar dónde usted se encuentre. Igual, la mujer universal se construye en relación con el hombre universal, un poco siguiendo a Simone de Beauvoir, en el libro del segundo sexo, digamos, se construye a partir de su relación, digamos, con el hombre universal. Y la mujer universal en el pentecostalismo tiene como tres características básicas: la mujer virtuosa, la mujer sujeta al hombre y la mujer ejemplar. La mujer virtuosa se construye a partir de una cita bíblica, creo que es Efesios 5, que es básicamente, se define a la mujer virtuosa a la mujer como perla, se define como su función en el hogar, se define como es un objeto, es un valor muy preciado para el hombre, en otras palabras, porque se ajusta a la esfera del hogar, es una madre, es una esposa y está destinada al trabajo doméstico no remunerado como su razón de ser. Por otro lado, la mujer sujeta al hombre es la jerarquización en razón de dónde está la mujer con respecto al hombre universal. Entonces, la mujer sujeta al hombre se basa también en otra lectura bíblica que es primero Dios, luego el hombre y después la mujer. Sin embargo, el concepto de sujeto es particularmente interesante porque yo como mujer me someto a mi esposo porque yo me sujeto. Entonces algunas dicen, esto no es un concepto machista, sino que yo obedezco a mi esposo porque él es administrador del hogar. Y no, esto no es machista, sino simplemente, o sea, yo acepto mi posición como un equipo, pero entendemos que la idea del equipo es para disimular esta jerarquía que hay entre hombre y mujer, digamos. Dios aquí es básicamente la justificación para destinar por qué hay esa relación. Entonces, finalmente, estos dos son definitorios y este otro es condicional. El de la mujer ejemplar es condicional a los anteriores, porque la mujer ejemplar sirve para justificar lo que pasa cuando una mujer está destinada a hacer el hogar y cuando una mujer está destinada a una jerarquía de poder. Entonces, la mujer ejemplar se basa en que todas las mujeres, la mujer universal tiene una condición ontológica de amor, en otras palabras. ¿Qué significa el amor? Que la mujer tiene un amor intrínseco dentro de ella que le permite perdonar, no guardar rencores, soportar lo que pase, no responder a la violencia, dar la otra mejilla, como diría la referencia bíblica ante eso. Y por eso es que esta es condicionante para las dos. Sin embargo, ¿qué repercusiones tiene eso? Y aquí me quiero alejar un poco del pentecostalismo. Primero hay que recordar que la sociedad costarricense, en realidad la sociedad a nivel mundial no está basada en la igualdad de género entre hombres y mujeres. Entonces, para enmarcar esta condición de mujer universal, me gustaría enmarcarla dentro de la violencia contra las mujeres a nivel global, para después enmarcar el pentecostalismo dentro de esa realidad. Nótese cómo, por ejemplo, la OMS habla de que entre un 30 y un 70% de las mujeres han sufrido violencia de parte de sus parejas. La encuesta nacional de violencia contra las mujeres del CIEM encuentra que un 58% de las mujeres han sufrido violencia en su vida. Y aquí es donde ya entra la parte cristiana, la parte religiosa. El 66% de las mujeres cristianas han sufrido algún tipo de violencia. ¿Y por qué quería retraerme de esto a otra vez esto otro? Para enmarcar cómo cierta socialización tiene gran influencia a la hora de justificar las desigualdades y particularmente importante es esto de la mujer ejemplar. No en vano, hay más probabilidad de sufrir violencia, un 8% más de sufrir violencia a nivel nacional que una mujer no cristiana. Y coincide particularmente con mi investigación porque el 70% de las mujeres que yo entrevisté, el 70% de las mujeres entrevistadas ha tenido algún tipo de violencia doméstica, algún tipo de violencia de parte de sus parejas. Entonces, aquí es donde ya esto se vuelve relevante. Ahora, ¿cuál es lo particularmente relevante después de esto? Las justificaciones que hay. O sea, esta socialización permite una base justificatoria, legitimatoria de la violencia, que yo lo denomino como tres caras de la violencia. Digamos, la violencia institucional desde el Estado costarricense, que digamos tiene una justificación ya legal, que por ejemplo la misma encuesta de violencia dice que solo el 3.86% de las mujeres que denuncia ha tenido algún tipo de consecuencia legal para sus parejas. Esa es una cara. La otra cara es la de la influencia del pentecostalismo en esta legitimación de la violencia. Entonces encontramos dos caras dentro de esa misma, que es la legitimación de la violencia de la vida cotidiana, o sea, como la perciben las mismas mujeres, y
y la legitimación de la violencia de la institucionalidad pentecostal, como la legitiman los mismos pastores, las mismas iglesias, con sus mismos manuales, la misma gente que tiene algún poder, o sea, que tiene mayor capacidad simbólica a la hora de influir en la violencia. Entonces, la violencia psicológica es una violencia naturalizada de las mujeres, partiendo de la vida cotidiana, porque ninguna de ellas la considera como violencia. He encontrado relatos donde dice, no, mi esposo no es de pegarme, pero bueno, de vez en cuando me dice cosas. Y así, y de hecho la violencia psicológica, la más común de la mayoría, la mayoría de los casos de violencia fueron psicológica, y es como la antesala al resto de las violencias. Todas han tenido violencia psicológica, además de otros tipos de violencia. La violencia física, por otro lado, la violencia justificada, la llamo así porque la violencia física nunca tiene, el agresor nunca tiene una responsabilidad en el discurso. Si por ejemplo, hoy, si yo fuera una de estas mujeres y mi esposo me agrede, yo lo que diría como mujer pentecostal, lo que me dijeron muchas de ellas fue, mi esposo me agredió porque tomó alcohol, mi esposo me agredió porque lo agredieron cuando era pequeño, pero de alguna u otra forma, el esposo nunca tiene ese nivel de acción. Él nunca se asume como responsable, sino que hay otro tercero que asume la responsabilidad por ellos. Teóricamente sería, digamos, la maldad expresada en muchas otras formas, por ejemplo, el diablo en el alcohol, etc. Pero eso es una todavía matizable. La violencia sexual es la violencia invisible porque no la consideran en el seno del matrimonio, no consideran la violencia sexual como un tipo de violencia porque es el matrimonio. Entonces, para ellos, como es la base fundamental del matrimonio, ahí no hay violencia. O sea, y de hecho un pastor me decía, a veces los hombres son violentos porque la mujer no le responde en la cama, un pastor. Entonces, en otras palabras, se invisibiliza, no se considera como violencia, etcétera, etcétera, etcétera. La violencia patrimonial es el hombre, es el administrador de la casa, de la construcción del hombre, de la mujer ejemplar, y por lo tanto la autoridad, la imposición de la autoridad masculina es yo controlo el dinero, yo controlo los gastos, etcétera, 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 que posiblemente va casi siempre acompañada de algunos de estas dos. Finalmente, la violencia contra los hijos es la confirmación de la regla. Las mismas justificaciones anteriormente vistas. Pero ¿qué pasa, digamos, las mujeres cómo interpretan su violencia? ¿Qué pasa cuando ellas acuden a las figuras representativas, los pastores, que son esas figuras a las que acuden? Yo tengo un problema de violencia y ¿a quién voy? A mi pastor, porque mi pastor es mi guía. Y aquí entra la parte más lo voy a decir coloquialmente, la parte más jodida, porque justifican todavía peor que las mujeres la violencia misma. Por un lado hablan de que hay estos cuatro tipos ideales de conceptos sobre la violencia son encontrados, algunos se repiten entre pastores, otros no, otros solo lo mencionan pastores. Sin embargo, todos ellos se repiten aquí mismo. O sea, la internalización de estos consideraciones de la violencia tiene repercusiones importantes para interpretarla cotidianamente. Entonces, para mencionar un poco, hay una de las más interesantes es la mujer que busca la violencia. En otras palabras, los pastores les dicen a las mujeres, usted está buscando la violencia, usted se puede separar cuando quiera, usted lo busca. Yo creo que son masoquistas. La segunda que va respondiendo sería como la mujer violenta versus la mujer ejemplar. Un pastor me decía que hay veces que las mujeres son como animales, o sea, las violentan y responden, entonces están siendo más violentas que el mismo esposo. Entonces se recurre a la mujer ejemplar para que no responda. Entonces se tiene que rescatar su amor intrínseco dentro de sí, que es dentro de la construcción cristiana de la mujer universal, y no debe responder, debe dar la otra mejilla. Y así puede cambiar eventualmente a su esposo, porque su esposo va a encontrar que usted es el ejemplo de amor, etcétera, etcétera. Y como va a encontrar el ejemplo de amor, va a cambiar de la noche a la mañana si usted le demuestra. Es como demostrarle con el ejemplo. También aquí ya empiezan a ver las más preocupantes, que es un tipo de... También hay otros pastores que hacen la violencia rescatable. ¿Qué significa la violencia rescatable? Que, bueno, sí, puede citar un pastor. Diría, bueno, nosotros analizamos un caso. Si la violencia es rescatable, pues hacemos reuniones de pareja. Si no es rescatable, denunciamos. Pero, ¿qué es lo rescatable? Nadie sabe. Bien podría ser, y ahorita les voy a mostrar un gráfico de qué significa este rescatable. Pero rescatable en el momento de los casos es de la violentó físicamente 1, 2, 3 veces, pero eso se puede arreglar si la mujer da el ejemplo, si viene a las reuniones de pareja, etcétera, etcétera. Pero de alguna u otra forma, nunca se va a tomar una posición para ayudar a las mujeres en su condición, sino que es donde entra la última legitimación institucional, que es el mito de la mujer como mentirosa y el mito de la justicia, que se reproduce en todas las iglesias. ¿Qué significa esto? Que nunca se le cree a las mujeres. En otras palabras, si la mujer tiene violencia, nunca se les va a creer, nunca se les va a considerar como personas violentadas, sino que le van a dar un peso al esposo.
Entonces, en otras palabras, como decía una pastora entrevistada, que yo siempre voy a cuestionar el relato de las mujeres porque a veces me presentan el relato de un esposo malo, feo, etcétera, etcétera. Y entonces yo tengo que partir del punto de vista de la justicia. Una justicia, digamos, en el sentido de que yo tengo que escuchar las dos partes, pero esta justicia en realidad es al revés. Técnicamente se revictimiza más a las mujeres porque nunca se toma como cierto lo que ellas dicen. Entonces, de una u otra forma, nunca la mujer se la va a tomar como víctima de buenas a primeras, sino que siempre se va a cuestionar su relato de alguna u otra forma. Nunca se la va a considerar víctima de violencia, sino hasta que pruebe lo contrario. De todas formas, ella no va a ser violenta hasta que ya nosotros como institucionalidad digamos usted que puede ser violenta. Tal. ¿Por qué sirve esto? Porque esto es a nivel teórico. A nivel teórico esto es una cuestión que construí, pero a nivel práctico habría que ver, digamos, cómo se reproduce esta violencia en la vida cotidiana y qué opciones tienen las mujeres para salir de su condición de violencia o cuál es su proceso para enfrentar la violencia. Entonces yo construyo este mapa que se llama Mapa de la Violencia, que parto de cada una de estas opciones son acciones que tomaron las mujeres reales en su vida para enfrentar la violencia. Estas están tomadas de los relatos, tal vez no se vea muy bien porque la imagen sí es grande, pero estos son tomados de los relatos de muchas de las mujeres. Me baso también un poco en la encuesta nacional de violencia contra las mujeres para construir parte de esas opciones. Entonces encuentro dos caminos, uno que se llama el camino laico, que es la institucionalidad legal desde el marco jurídico costarricense, y la otra es el camino religioso que parte desde las iglesias pentecostales. Entonces, si se dan cuenta aquí, esta parte de aquí se llama cárcel de la violencia, que son todas las opciones que obligan a las mujeres a estar ligadas al proceso de violencia, y estas por otro lado son apenas las que las permiten salir de su círculo de la violencia. Entonces, a grandes rasgos lo que se puede observar es que las probabilidades para salir de la violencia son limitadas en ambos casos, pero en el pentecostalismo son realmente muy limitadas, extraordinariamente limitadas. ¿Y por qué esto es importante? Porque este mapa de la violencia es particularmente importante, porque uno puede hacer una ruta de la violencia, como el caso, bueno, aquí se borró, pero este es el camino de una de las mujeres entrevistadas. Este es el camino de las mujeres que empezó el camino institucional, el camino laico, y aquí les voy a relatar el proceso. Tiene un problema de violencia contra la mujer, es decir, tiene un problema de violencia. Se va por el camino laico. El esposo echa al esposo, pero el esposo no se va. Va al INAMO. El INAMO no le ofrece ninguna ayuda, le dice que no se puede separar y no le da ninguna asesoría legal, no le da ningún tipo de ayuda. Así que ella se resigna y vuelve con el esposo. Aquí otra vez vuelve con el esposo. Y como ve que no tiene ningún camino, este es el momento de crisis, como les hablé al inicio. Ese es el momento de crisis, la ruptura con la visión del mundo católico. Aquí es donde no sabe cómo interpretar la violencia, acá entra en crisis y eventualmente consigue la iglesia cristiana, y aquí encuentra una especie de refugio para poder no salir de la violencia, sino para interpretarla. Lo que pasa después es lo siguiente: se va al camino religioso, habla con el pastor analiza el caso, dice que es rescatable la violencia, dice que es catálogo como rescatable, solucionable, pide una reunión de pareja, le dice a la mujer, busque la paz, o sea, le dice eso, busque el amor, sea ejemplar, etcétera, 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 busque la más paz. Pero el esposo ya era pentecostal, entonces de alguna u otra forma continúa la violencia. O sea, está de los dos caminos. El camino que sigue básicamente relata que la mayor parte del camino está inserta en este concepto de cárcel de la violencia. No tiene posibilidades reales para salir de su condición. Y en el camino religioso, como vemos, es todavía peor, porque nunca se le va a querer a la mujer. Entonces, aquí hay otro camino también, que empieza del camino religioso, y de una u otra forma es casi lo mismo. Este es de violencia patrimonial, va donde el esposo va al pastor, analiza el caso, le dice que es un problema solucionable, va a una reunión de pareja, el pastor le dice no provoque a su esposo, y lo mismo, queda encerrada en la violencia. Entonces, en efecto hay algunas mujeres que se salvan, que logran salir de la violencia, y otras que terminan encarceladas. De las 10 mujeres que tuvieron algún problema de violencia, 4 están todavía encerradas en la violencia y 6 escapan. Sin embargo, la violencia no es religiosa, digamos, los orígenes de la violencia no son religiosos, da igual que sea cristiano, da igual que sea no sea cristiano.
O sea, la socialización eventualmente, la socialización como está construida en la sociedad costarricense, si podemos enmarcar incluso grandes rasgos, está hecha para crear, es violenta contra las mujeres, o sea. Pero por otro lado, las que sí escapan de la violencia son también indiferentes, si el esposo se convierte, no se convierte, no tiene que cambiar, no ocurre, simplemente de un pronto a otro decide, puede decidir, puede no decidir, que cambie como en estos casos, pero de alguna u otra forma puede parar, pero en ambos casos nadie les ayuda a las mujeres a salir de su problema. Nadie hace nada por ellas, nadie toma su punto de vista. Salen porque salen por el azar, salen porque algo pasó, salen porque hubo una confluencia de factores que por alguna razón hizo que el esposo cambiara, pero en ninguno de estos casos, paradójicamente, en ninguno de estos casos se divorcia de ella, siguen con ella. Entonces, ¿por qué digo paradójicamente? Porque cambian por el azar, o sea, no se separan, no pasa nada y simplemente cambian, pero da igual, o sea, estadísticamente esto no representa mucho porque es cualitativo y esto no es mi intención. Pero si vemos el ejemplo anterior, el 66% de las mujeres a nivel nacional que son cristianas y que sufren de la violencia, podemos preguntarnos esto. Lo mismo, cada vez tienen la posibilidad de salir de su círculo de violencia y cuáles no. Y precisamente aquí hay las probabilidades para salir por el camino religioso, o sea, para no continuar encerradas dentro de la línea religiosa, son 86% de probabilidades. Y en el camino laico aumentan las probabilidades para salir, pero no mucho. O sea, las probabilidades para estar encerrada en el camino laico es 66% de probabilidades para quedarse encerrado. En otras palabras, en ambos puntos de vista no hay como un terreno lo suficientemente optimista como para esperar una mejor condición para la igualdad de género, particularmente en las expresiones más violentas de la expresión. Y finalmente, unas ideas básicas para cerrar. La alineación ideológica del pentecostalismo no solo se alinea con los ideales neoliberales como se planteó al inicio de los 80, no solo pasa eso, sino que también se alinea con los ideales de la sociedad, de una sociedad basada en la dominación masculina que ya tiene sus repercusiones como lo vimos anteriormente. Y esto no implica necesariamente que haya una preponderancia de las estructuras materiales. En otras palabras, que la división sexual del trabajo existe y que en otras palabras la desigualdad de género no se antepone a la desigualdad de las condiciones materiales de vida, la desigualdad de las condiciones materiales de vida no se antepone a la desigualdad en las divisiones de poder en el género. Son fundamentales entre sí y por eso una de las tesis que promueve al final, para cerrar con esta ponencia es el pentecostalismo es un término fértil para aceptar las desigualdades económicas, las desigualdades de género. Requiere un poco más, pero por eso quería cerrar hasta el momento. Gracias. Vamos a continuar con la presentación de Liz, que se denomina ser madre cuando existe un diagnóstico de trastorno bipolar. Bueno, buenas tardes. Para empezar, esta es una de las categorías que surgió de la tesis. No incluye, digamos, todos los datos que surgieron de la tesis y nada más es una categoría de ellas, que es el ser madre con diagnóstico de trastorno bipolar. Para empezar, me gustaría contarles un poquitito acerca de esto. Es un estudio de caso a donde está la madre entre 35 y 40 años. Ella tiene 3 hijas, 2 hijas entre las edades de 8 y 12 años y la hija mayor está entre los 16 y 18 años. Para efectos de confidencialidad vamos a llamar a la madre Carolina. La madre le dan el diagnóstico cuando está embarazada de su tercera hija, ¿sí? Y eso ahorita lo vamos a abordar un poquito más. Para empezar, fue primordial dentro de lo que es el desarrollo de la tesis investigar acerca de la relación que funda la madre con cada una de sus hijas y cómo son los vínculos que se establecen con ellas, que es diferente con cada una. Una de las autores con las que trabajo, ella plantea que es trascendental las elaboraciones subjetivas e inconscientes que realiza una madre con respecto a su propia maternidad, pero también con respecto a los vínculos que establecen con cada una de sus hijas, lo cual es muy importante
y también cómo la ley paterna va a marcar a partir del ejercicio de la maternidad si se funda o no se funda lo que corresponde, digamos, a una maternidad en la estructuración social. Por ejemplo, una característica del ejercicio de esta ley paterna que Carolina pone es en el momento en que ella comenta que duerme con su hija mayor en la misma cama, digamos, en el cuarto de la madre, la hija mayor teniendo su propio cuarto. Esto pasa por chineo, por apego, según lo refiere la madre. Sin embargo, cuando nacen las otras dos hijas, la madre se da cuenta del error que ha cometido al provocar esta dependencia en la hija, y entonces inmediatamente nacen las dos hijas, pasan a dormir en su propio cuarto, al igual que la hija mayor. Entonces, como en un ejemplo de esta ley paterna entrelazada con el amor, donde se estructura para un bien, digamos, en la relación. Además de esto, es importante cómo la madre asimila la maternidad como una función natural, lo cual también es algo que yo cuestiono, que se cuestiona, digamos, a partir también de los diferentes autores. Dentro de una de las investigaciones de Holborn, que ellos trabajan con padres y madres con algún trastorno de tipo psiquiátrico en los diagnósticos, ellos plantean que es muy usual cuando hay un diagnóstico en los padres que hayan altas tasas de desempleo, que la educación no la puedan concluir y además de esto que tengan problemas de vivienda, entre otros. Sin embargo, es algo que no sucede, digamos, en contraposición con lo que plantean estos autores, es algo que no sucede en este estudio del caso. Por el contrario, es a partir de que la madre le da el diagnóstico que ella se permite a sí misma cuestionarse su función como madre, a partir también de la familia de origen en la que ha nacido y la cual la ha criado. Entonces, es a partir de la asignación del diagnóstico psiquiátrico que le dan de trastorno bipolar que ella se plantea y empieza a estudiar, digamos, por su propia cuenta, las implicaciones y empieza a crecer académicamente y también a nivel laboral. Antes la familia era de bajos recursos económicos y ahora es de medio. Entonces es algo importante que el hecho de que ella intenta a partir del diagnóstico poder tomar una fuerza extra que no tenía en la crianza de sus hijas y poder romper un poco con el destino asignado que normalmente se establece ante personas con un diagnóstico, al menos a partir de este estudio, no generalizo. Además, estos mismos autores plantean que normalmente se da una negación de la enfermedad, como ellos la llaman, y con lo cual lo único que provoca son más problemáticas a nivel familiar. Sin embargo, en el caso de la madre, ella plantea que es a partir de que alguien por fuera de su núcleo familiar le puede dar razón de lo que le ha pasado a ella durante muchos años, que ella, a partir de ese nombre, de ese diagnóstico, permite tener una comprensión que no tenía, permite darse respuestas que no tenía. Y malestares que había tenido desde su adolescencia, de los cuales no sabían de dónde nacían. Con su primera hija, la hija mayor, cuando nace, ella pasa depresión postparto y no lo nota. Y su familia tampoco, porque no sabía lo que implicaba y no sabía lo que significaba esta depresión postparto. Como una parte de la metodología, dentro de la tesis se planteó la creación artística a partir de lo que la madre sabía hacer muy bien, y es la escritura. La madre le encanta escribir y realizó dos cuentos. Uno como desde la perspectiva de madre y otro desde la perspectiva de mujer. Yo traigo un extracto para leerlo porque es muy importante cómo desde la perspectiva de mujer, dentro de la escritura, ella plantea
las contradicciones que tiene en su vida diaria, las cuales son reflejo del diagnóstico. Voy a leer. Escondida del miedo, escondida de mí, sin deseo de dejar la tranquilidad de mi cama, conquistando con mi imaginación mundos más allá de las estrellas, sacando magia dentro mío, capaz de transformar los más temibles monstruos en flores, esferas oscuras, temerosas, donde apenas reconozco quién soy, débil sin sentido de vida, sin deseo de vida, arropada entre lágrimas y compasiones, ocultándome de vivir y escapando del dolor de la vida. Luchas, sueños, no dejarse vencer, con valor y coraje por dentro, como un volcán en erupción. Me gustan más cuando soy yo, un ser de luz con colores y música por dentro, un paisaje de fantasía en pintura, con gusanos y tortugas. Ese yo que pocas veces está tranquilo, que siempre quiere aprender, que busca admirar a todos y aprender de todos. Lo que ha pasado es ahora complemento de quien soy hoy. En este extracto, además de que, desde mi perspectiva, se refleja la habilidad de escritura que ella tiene, con lo cual logra sacar mucho de lo que siente, se acompaña de este reflejo del diagnóstico desde dos polaridades, ¿verdad? Desde en los momentos en que ella está, como dicen, feras oscuras y temerosas, hasta los momentos que ella lo escribe como ese yo, como esa apropiación de sí misma, la cual le gusta más. En el otro cuento que realizó como madre, es un cuento a donde, les leo ahorita un extracto, se vivencia muchas de las dificultades y sacrificios que ella ha tenido que hacer. Ella realiza una metáfora con un dragón y 3 perlas, donde el dragón es ella. Ella describe este dragón como el dragón más temido del mundo, gruñón y escupía fuego terrible, que quemaba aldeas enteras, quien era desordenado, sucio y no tenía constancia, quizás porque nunca tuvo un hogar, y el corazón lo tenía como roca muy duro, no sabía sonreír y no conocía la magia. Después de que Tata Dios lo mandó a encerrarse en su cueva por sus malas acciones, le brindó una nueva oportunidad, dándole la tarea de cuidar 3 de sus perlas más preciadas, por lo que no podía permitir que les pasara nada mal, porque si no Tata Dios se iba a enojar muchísimo. De esta forma, el dragón debió de aprender a hacer cosas que nunca en su vida había hecho, como cantarles, bailarles, llevarlas a pasear, ponerlas a tomar el sol. En este proceso el dragón se comenzó a transformar, empezando a disfrutar las cosas que Dios creó, de las cuales nunca se había percatado que existían. En esos años que el dragón estuvo con sus 3 perlas, aprendió el desarrollo de sus habilidades y virtudes, a partir de cuidarlas de todas las maneras diferentes que se le ocurrieron a cada una de ellas. También aprendió a no tirar más fuego de su garganta, sino melodías, porque ya no había dolor en su corazón, sino amor, y que nunca más él volvería a ser un peligro para nadie, porque ahora contaba historias de vida, de guerreros, de amor y nubes a los niños. En la dedicatoria del cuento, ella pone para mis 3 perlas que deben luchar con el dragón que hay en mí. Y ese es el dibujo que hacen las chicas después de que la madre le entrega a las hijas el dibujo, el cuento escrito a mano. Ellas hacen ese dibujo. Además de que se puede visibilizar lo aterradora que ella se ve a sí misma, con todas las dificultades que le da en la relación con otros, y además la desestabilización de las emociones que tiene, lo cual son síntomas del diagnóstico, son síntomas que se escriben en el diagnóstico. Ella se nombra a sí misma a partir de la transformación que tuvo un dragón, digamos, a amplios rasgos de malo a bueno, dedicándose al cuidado de sus 3 perlas, de cada una de sus hijas. Sin embargo, más allá de la metáfora, parecería que existe una idealización del ser madre, ya que en el ser madre todo se convierte en bueno, y entonces ya no tiene ningún malestar, por lo cual se banalizan todos los errores, todos los malestares que podría tener, porque es madre, lo cual la exime
a que no se tenga que sentir mal, por lo que es un riesgo, porque si se siente mal, entonces no debería hacerlo porque es madre y debe cuidar de cada una de sus 3 perlas. Entonces es un arma de doble filo en el cual la percepción de ella como madre se ve como igualmente desde 2 rangos diferentes. Además de que es una convocatoria de ella a transformarse constantemente en el esfuerzo que ella indica que debe hacer cada día para poder criar a sus hijas, lo cual no quita el esfuerzo tan grande que ha hecho para poder sacar adelante. Además de esto, ella adjudica este dragón doliente, este dragón que tiraba fuego y quemaba las aldeas, a principalmente 2 cosas. Por un lado, a la crianza que ella tuvo en su familia de origen, donde el padre era un agresor y la madre no hacía nada más que limitarse a que el padre estuviera bien para que no agrediera a los hijos, pero entonces tampoco estaba más ausente. Y por otra parte, ella describe la causa de su diagnóstico, literalmente dice, al demonio genético que portó el padre. Entonces, en un intento de saber de dónde viene todo esto, ella lo describe así. Sin embargo, al menos es muy importante para esta investigación y de lo que ella describe, cómo este conocimiento que le otorga el diagnóstico, lo cual no era algo que se esperaba, o al menos algo que yo podría imaginar, este conocimiento que a ella le otorga el diagnóstico le permite tener un nuevo sostén, un revitalizador apoyo a donde ya puede comprender algo más de lo que pasa dentro suyo, y a partir de esto puede intentar prevenir momentos a donde sabe que va a tener mucha ansiedad o depresión, y entonces no recargarlo en sus hijas, porque no sabe cómo afrontarlo en muchos momentos. Entonces lo que hace es encerrarse en su cuarto, lo cual me indica que sea de las mejores herramientas o de las mejores formas de hacerlo, pero es una comprensión que ella intenta tener a partir de esto. Además es importante que pase de tener una recepción pasiva de la información a donde no puede elaborar de sí misma, a tener una postura más activa para poder empezar a decidir la información que llega a decir del diagnóstico. Esto significa que no solo en su voluntad consciente en el día a día para hacer un esfuerzo, logre reaprender nuevas habilidades en la crianza de sus hijas, lo cual no significa que quede mucha información, porque es real, inconsciente a ella, que no maneja. Además, otra característica con respecto al ser madre, con un diagnóstico, ella plantea que es a partir de que le dan el diagnóstico y años posteriores que ella puede tener y asumir este diagnóstico como una responsabilidad para el cuidado de sus hijas, ¿sí? Donde es por este deseo inmenso que tiene de poder ser madre, que surge una subcategoría dentro de esta, que es la realización personal y la de ser madre como realización personal y detonante. Ella tanto intentó ser madre durante mucho tiempo que pasa un periodo de 7 años entre su primera hija y sus otras 2 hijas, a donde ella intentó constantemente quedar embarazada y no lo logró, por lo cual sufrió muchísimo y tuvo varias pérdidas. Uno de los autores con los que trabajo, que se llama Asakura, plantea que la maternidad se da dentro de las operaciones culturales en la creación de este imaginario de la maternidad como una ilusión natural, asumiendo que es una creencia completamente naturalizada en la sociedad el ser madre.
independientemente de dónde viniera el deseo de ser madre de ella, parece alinearse con un disparador de sus tensiones asociadas. ¿Por qué? Después de cada uno de los embarazos, ella pasa depresión postparto. En la primera depresión postparto que pasa, no se la detectan porque ni ella ni su familia se da cuenta. Cuando vuelve a pasar depresión postparto con su segunda hija, la familia se da cuenta, la llevan, los doctores le diagnostican depresión postparto y la intentan medicar, pero no pueden porque se dan cuenta de que ya está embarazada de su tercera hija, ¿sí? Entonces pasa un periodo de toda la gestación de su tercera hija con depresión postparto. Intenta quitarse la vida y ahí es a donde los doctores, bueno, la vuelven a llevar y los doctores la diagnostican con el embarazo de su tercera hija, con el diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces de repente planteo, si en este deseo de ser madre se activan muchos malestares inconscientes, porque no es una decisión que ella toma de padecer depresión postparto, obviamente. Entonces es a partir de que la maternidad se postula desde dos vertientes para ella. Por un lado, en su necesidad inmensa de poder cumplir el ser madre, pero por otro lado, se plantea un riesgo muy grande a donde se detonan todos sus malestares. ¿Sí? Entonces, no precisamente se adjudica una cosa a la otra, pero pasan en continuidad lineal de periodo de tiempo. Es importante el hecho de que para ella es una gran gratificación lograr ser madre, lograr esa posibilidad. Para ella, cuando se dio cuenta de su segundo embarazo después de 7 años, fue una alegría enorme. Pero también es algo que la vulnerabiliza, al menos en el periodo completamente posterior, dándose como les decía, con las depresiones postparto. Femenías plantean que el deseo de ser madre muchas veces es algo planteado desde lo que instaura la cultura. No sabemos de dónde viene este deseo de ser madre. Sin embargo, posteriormente a que ella logra compensarse de la tercera depresión postparto que pasa, logra empezar a construir a partir de ese diagnóstico, como les dije antes, herramientas nuevas. Se empieza a informar para poder hacerse cargo de sus hijas. Y también se dan transformaciones en lo que es las prácticas de ella. Ella refiere, por ejemplo, que con el embarazo y crecimiento de su primera hija no sabía cómo ser madre, entonces utilizó el castigo físico. Actualmente ella refiere una muy buena comunicación con sus hijas a partir de las herramientas que ha logrado construir con ellas, ¿sí? Entonces, evidentemente, el ser madre no es fácil y con un diagnóstico asignado se suman más dificultades. Yo tomé esta cita de Carpenter Stone, que es un autor que trabaja en diferentes estudios con padres y madres con el diagnóstico del trastorno bipolar, pero principalmente en las madres. Él dice que la maternidad es su tierra y su fuerza principal de animación de ser en el mundo, que puede ser un recurso clave para la recuperación de ellas, que se identifican como madres y no como pacientes. La vida familiar es un contexto importante para la recuperación de la maternidad porque ofrece oportunidades para construir una identidad socialmente valorada. Entonces, es evidente que el ser madre es una de las funciones sociales y culturales más complejas que puede asumir una madre a lo largo de su vida. Sin embargo, eso no quita los esfuerzos que la madre ha hecho a lo largo del crecimiento de ellas para que mejoren. Sin embargo, me planteo la pregunta
de si realmente se tienen las herramientas en este estudio de caso para crear cambios significativos en lo que es la subjetividad de la madre. Y con eso cierro. Bueno, voy a retomar algunos puntos en relación con las dos ponencias y quizás estaría incluyendo algunos aspectos digamos que recuperaría de la lectura que hice a ambos trabajos, y además de que he tenido la posibilidad de leer parte del trabajo que han venido realizando Ariel y Liz. En el caso de Ariel me parece interesante en la primera parte de su exposición la recuperación, la señalización que está haciendo en relación con la influencia del pentecostalismo y la ventaja, si se quiere, que ha sacado de las otras religiones, y principalmente de la católica, y sobre todo pensando a propósito, digamos, de esa lógica capitalista intrínseca que está en esta religión, se puede leer una estrategia, si se quiere, de cooptación de feligreses que además está dirigida a la cooptación de grupos o poblaciones específicas. Entonces aquí es donde podemos vincular esa estrategia, digamos, desde donde se trabaja y se incide con las mujeres, ¿verdad? Y cómo es que estas iglesias han sido inicialmente, digamos, al llegar a las iglesias, a los templos, como ese espacio que les da seguridad y sentido a mujeres que han acudido en situaciones de crisis o en críticas, pero aquí yo haría una señalización. O sea, si bien es cierto, son mujeres que acuden en esa búsqueda de seguridad y sentido alrededor de situaciones personales, no solo de violencia, sino en situaciones difíciles económicas también, que hay una relación ahí por un lado de motivacional, digamos, de que es un espacio que permite recuperar, encontrar sentido, dar cabida, digamos, a las preguntas o a las salidas que no habían encontrado en otros espacios, y que eso lo ha sabido, digamos, cooptar o canalizar la iglesia, pero lo hace como en ese proceso de conversión. Entonces ahí me parece que sería importante diferenciar lo que es la llegada a la iglesia de lo que es las imposiciones y los mensajes y los controles que se establecen posterior. Una vez que ya en el caso de las mujeres, ¿verdad?, pertenecen a esa iglesia, y que obviamente ya han expuesto su situación de vida, sus problemas, y sobre todo en el caso como te referiste a las mujeres en situación de violencia, de cuál es el rol y el control que ejerce posteriormente estas instancias en la figura de los pastores o de otros mecanismos, digamos, de control que se pueden establecer en ese lugar. La otra cosa que me parece que tal vez Ariel no recupera en esta exposición, pero que de alguna manera está en su investigación, es el de que quizás no tendríamos que asociar o relacionar de que todas las mujeres que en el caso de las que han estado en situaciones de violencia, una vez que acceden o que tienen tanta influencia religiosa, tienen la opción de esa salida de la violencia, no necesariamente implica una salida del contexto, ¿verdad?, y del espacio religioso. Y me parece que, por lo menos en algunos relatos que has compartido en otros espacios o experiencias de las mujeres que entrevistaste, hay algunas que, si se quiere, ese espacio en la iglesia se torna en
un espacio que les sirve de escudo, protección para otras salidas y soluciones que sí están logrando, digamos, un respiro, un recurso que les permite, ¿verdad? Tomar otras decisiones, empoderarse, y que el hecho de estar en las iglesias de alguna manera o sea, está relacionado con mecanismos de resistencia que le facilita lo que no lograban, digamos, cuando estaban en una situación más de aislamiento. Y en ese sentido me parece también que es de recuperar la posibilidad, que sin duda alguna es una de las principales, digamos, estrategias o mecanismos de que estas iglesias sirvan como espacio para la socialización, porque estamos hablando, cuando te referís y pensando en algunos relatos, es como no solo la cuestión de que algunas mujeres no habían encontrado salidas, sino que, o sea, cuando hablan de esas salidas están hablando de no tener con quién hablar, de no tener con quién acudir, o que cuando recurrieron a familiares o a otras instancias no recibieron respuesta. Y entonces este espacio de la socialización, si se quiere, aunque no les den una respuesta o se esté reforzando un recurso, un discurso, digamos, de reproducción y de mantenerse en su condición, pero al fin y al cabo les está permitiendo, ¿verdad?, como desahogo, identificar y reconsiderar sus propias situaciones. Luego, me parece que hay otro momento, que es aquellas mujeres que ya se han convertido, que ya tienen cierto periodo y una vinculación ya más directa con estas iglesias, donde sí estaríamos hablando de esos mecanismos, de esos lugares donde que están permitiendo esa reproducción de las desigualdades de género. Y quizás ahí retomaría la última frase que pusiste en la presentación, ¿verdad? Las iglesias como terreno fértil para aceptar o para resignarse, que claramente tiene relación con esos mecanismos de refuerzo y control del deber ser, ¿verdad?, como mujeres. Con respecto bueno, y tal vez una pregunta que le dejaría a Ariel a propósito de algo que ha insistido como en otros momentos, es un poco cómo explicarías ese vacío en el tiempo que no se hicieron estudios en relación con los estudios con las iglesias pentecostales, ¿verdad? Un poco qué podríamos, o sea, qué nos permitiría explicar o entender por qué un periodo significativo de 15 años en que no fue tema prioritario. Y con la presentación que nos compartía Liz, creo que es interesante cómo por un lado ella refuerza, incluso debate con la misma teoría en relación con las respuestas que suelen tener las personas una vez que son diagnosticadas con trastorno bipolar, como en el caso de Carolina, ¿verdad? Ella señala y reitera en diferentes momentos que esto ¿verdad?, cómo el diagnóstico llega a ser un recurso de apoyo para la toma de decisiones, para replantearse su ser como mujer, sobre todo como madre, y cómo esto le permite, si se quiere, entrar en un proceso distinto en su vivencia personal y en las decisiones que va tomando más tarde. Sin embargo, me parece que sí tenemos como que tener cierta claridad en cuánto diferenciamos esta realización del ser madre con la influencia tan clara que en algún momento también lo mencionaste en el trabajo, de esa maternidad impuesta, que si se quiere venía siendo la presión desde antes, o sea, no necesariamente con la situación, digamos, de su enfermedad, de sus malestares, sino que hay una presión en términos de responder
o sea, de cumplir con esa posibilidad de ser reconocida desde la maternidad, y que me parece que hay como una diferenciación que lo podemos ver en los cuentos, no solo con los relatos que compartiste ahorita, de por un lado cómo hay, digamos, todo un proceso de que ella viene trabajando y planteándose de qué significa la maternidad y cómo tiene ese espacio de encuentro o recuperación, digamos, en la relación con sus hijas, y por otro lado, desde su vivencia de ser mujer, ¿verdad? Está ahí como latente algunas cosas que siguen sin resolver. Entonces, o sea, ¿hasta dónde podemos hablar o relacionar una liberación en esa maternidad cuando insistentemente está como esa necesidad o ahora que soy madre, que estoy cumpliendo, que estoy demostrando que lo puedo hacer, ¿verdad? Es como la posibilidad de reconocimiento social. Sí me parece importante recuperar ese proceso de autodiagnóstico, o sea, que pasa más allá, independientemente de haber recibido la noticia en determinado momento, hay un proceso que ella vive personalmente, ¿verdad? Y que ahí sí me parece oportuno, algo que incluso en algún momento sugerís, un poco cómo se debate la tendencia digamos, en las respuestas, de cómo responden las personas al diagnóstico en relación con el proceso que ella ha tenido, sobre todo a partir de esa propia autorrevisión, que en algún momento, no sé si vos lo mencionás, de reconocer y replantearse todos esos malestares, digamos, asociados a su experiencia de vida. Lo dejaría por acá y abriría el espacio para las preguntas. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para cada uno. Ariel, que me quedé pensando si esta legitimación de la violencia desde la vida cotidiana y lo de la legitimación de la violencia desde la institucionalización pentecostal, ¿cómo puedo yo estar segura que es particular del mundo pentecostal? O sea, yo escuchaba, digamos, los planteamientos en cada una y de repente me saltaba y me preguntaba si eso en general una mujer que vive violencia no lo igual, independientemente de su credo religioso, no lo vive de la misma manera, ¿verdad? Igual el planteamiento, digamos, tremendamente machista y patriarcal, digamos, de la institucionalización, si es exclusivo, si es particular de los pentecostales, ¿verdad? Como que eso me quedó como dando vuelta. En el caso de Elise, simplemente preguntarte cuál es el objetivo que vos tenés en esta investigación, qué es lo que buscas, qué es lo que querés mostrar con esta investigación. Ahora, Jimmy. Sí, dentro de la misma línea para Ariel, en realidad yo no logro entender bien por qué el éxodo, digamos, de la religión católica a la pentecostal, en el sentido que vos planteas de interpretación del mundo. Sin embargo, la católica supuestamente tiene esa interpretación del mundo, que yo escuché hace un tiempo a un padre por la radio que la señora lo llamaba y le decía que el marido la había abandonado. Entonces el padre le preguntaba, que eso es católico, que si había siempre calentado la comida, que si siempre le había tenido todo limpio, y que entonces ella le dijo que no siempre, que algunas veces un poco más tarde, etc. Entonces ves hija, por eso te abandonó, y que igual sería ves hija, por eso te pega. Que existe toda una cosmovisión ahí que realmente que da supuesta respuesta. Lo que yo pensaba que no estaba planteado, o por lo menos no tuviste chance de decirlo, es que lo que yo he conocido de estas religiones es que están mucho más interesados en la plata que incluso la religión católica, que ya eso es muchísimo decir. Pero realmente he visto sesiones por televisión
y que es diferente a la misa que uno va y pasa en la limosna con cierta prudencia. Ahí es como a gritos, cada uno tóquese el bolsillo, si quiere tener más dinero, empiece a entregar más. En la Iglesia Católica no hay la tarjeta de crédito ahí, descuento automático. En estas sesiones, ahí mismo están todos, después de llorar, todo lo que sufren, están haciendo fila para pagar todo lo que puedan en las iglesias. Y se reconoce, digamos, vivamente cómo se vuelven millonarios estas personas. No digo que la Iglesia Católica no tenga, pero entonces en ese sentido no tengo idea por qué realmente el neoliberalismo tiene un éxito tan grande a este nivel con estas iglesias y por qué el catolicismo empieza a caer. Es como... Sí, primero que nada, gracias a Liz y a Ariel por sus trabajos. A manera de comentario general, me pareció muy interesante el trabajo que hacen ustedes como con dos tipos de declaración, ¿verdad? Simultáneamente, la declaración de fe y la declaración de enfermedad, y cómo ambos sostienen, pues, de alguna manera, que tiene un carácter de respuesta existencial, que vos mismo usaste este ser en el mundo heideggeriano, ¿verdad? Porque realmente esta crisis, ¿verdad?, pues, moderna, de encontrarse un poco a la deriva. Creo que por ahí pasa esto de declarar una nueva fe, como explica Ariel. Yo también considero que faltó quizá, Ariel, a mí me faltó un poco, como decía Rocío, ver lo bueno de estas colectividades religiosas, ¿verdad? Y cómo apoyan. Yo trabajo en una comunidad muy pobre y realmente hay uno no deja de ver algo de ese tejido social que produce, que no deja de ser beneficioso y muy beneficioso, ¿verdad? Incluso en ciertos casos donde no hay mucho más. Y no sé en qué medida eso está ahí también, ¿verdad?, presente. En el caso, por ejemplo, de la recuperación de toxicomanías, alcoholismo, etc., es increíble el éxito que tienen todos estos albergues religiosos con respecto a otros de otras instituciones, ¿verdad?, que no tienen mucho que... Bueno, una recuperación tan larga, digamos. Tenía una pregunta muy puntual para Ariel, y es si tenía cifras de conversión, pero por género. No sé si me las perdí. Respóndeme, no hay. No hay. Sí, esa fue una cosa que me pareció interesante, ¿verdad? Ver si estás hablando de una respuesta a esta especie de desigualdad en particular, que es la desigualdad de género, como una especie de malestar, y que eso, no sé si te entendí bien, eso llevaría a la conversión de alguna manera. Y bueno, finalmente tenías una frase al final que pusiste para cerrar que decía que el pentecostalismo es un terreno fértil para aceptar las desigualdades. Y yo me quedé pensando si no sería un poco en el otro sentido, si las desigualdades no serían un terreno fértil para aceptar el pentecostalismo. De alguna forma, si toda esta situación estructural tan fuerte no estaría realmente produciendo todas estas conversiones de una manera masiva por todo el malestar que generan, este malestar existencial que me parece que habla. Y luego para Liz, sí, un poco ahí por el objetivo. Y luego, ¿qué pensás del valor propio del diagnóstico, ¿verdad?, de la vida, y cómo la resignifican propiamente? Sí, no sé qué pensás vos, así, en una frase, del valor de esa resignificación como algo positivo. ¿Me puedes aclarar? No, me preguntaba más de alguien, y yo quería saber cuál había sido la metodología que habías usado para hablar con ellos sobre el tema de violencia. ¿La qué? Para hablar con las mujeres sobre el tema de violencia doméstica. ¿La metodología? Sí, ¿cómo te acercaste a ellas? ¿Cómo te contaste? ¿Cuántas sesiones tuviste? Y si estás planeando hacer algún tipo de evolución, ¿verdad?, a los pastores y a ellas, y de qué forma planeas hacerlo.
Sí, tal vez ampliando un poco la pregunta de Jimmy Is, porque estaba pensando no solo en tu tesis, también en la de Mario Soto, ¿no? Que hay una, o sea, parte de una pregunta y una crítica muy fuerte a la psiquiatría, y en el caso de Mario a cómo la psiquiatría impone o se refiere al tema de la identidad sexual y psicopatologiza a quien se salga de la lógica heteronormativa de hombre, mujer y heterosexual. Y en los hallazgos de él, de repente no es el psiquiatra, es el endocrino, y más bien muchas de las personas en proceso trans refieren y requieren de ese diagnóstico para tener el permiso, para acceder a todos los tratamientos, etc. Y a mí lo que me daría un poco miedo es que empecemos a producir tesis que dan la idea de que el diagnóstico es un alivio, cuando más bien es como el discurso del saber que da el permiso para que yo me pueda encerrar en el cuarto a llorar, y para que, es decir, como quien no te da un diagnóstico de bipolaridad o de depresión no tiene permiso para ciertas conductas que ahí más bien son de cierta manera esperadas, ¿no? Y me daría miedo que caigamos en la presunción de que este diagnóstico alivia y me permite reorganizar mi vida, cuando en cierta manera es como entrar camuflada no, al revés, enchufada a ocupar el papel que el sistema quiere que yo ocupe dentro de estas lógicas, ¿no? Entonces, Liz, preguntarnos o preguntarte, bueno, cómo discutir un poco eso, ¿no? O cómo evitar el peligro de caer en la idea de que los diagnósticos más bien ocupan un papel incluso mediante mejorando la regresión. Sí, muchísimas gracias a ambos. También, yo vi que Ariel hiciste un gran esfuerzo de sistematizar, ¿no? Entonces, yo me maravillo al ver esa ruta de violencia y todo lo demás, pero al hacer eso, ¿verdad? Se corre otro riesgo, es digamos que el cuchillo de doble filo, y es perder la parte más de actividad de las mujeres mismas, ¿sí? Entonces, pensando un poco en lo que hacen las mujeres para salir de la violencia, ¿verdad? Muchas veces no son acciones que uno pueda documentar como grandes acciones, como irse y correr al INAMU, ¿verdad? O hacer la conversión hacia la religión pentecostal, sino que son pequeños tratos y pequeñas cosas. Y aquí una pequeña anécdota de una vez que trabajaba con mujeres y una señora dijo, ¿sabe qué? En el momento en que él me dejó de pegar, fue una vez que llegó muy borracho y yo lo desperté y le dije, ¿ve este machete que tengo aquí? Yo pude haberlo matado hace 5 minutos. Si usted vuelve a venir borracho y me vuelve a pegar, yo lo hago nunca más, ¿verdad? Y eso lo conecto con la pregunta que hace Flori, ¿verdad? Es qué cosas se atreven las señoras a contarte de esas transgresiones que pueden implicar un detener la violencia, ¿sí? Porque hay cuestiones que se cuentan, ¿verdad? Como lo que hice, y esa señora que les cuento, pues lo dijo como, y yo hice esto, ¿verdad? Pero eso fue, ¿verdad? En lo que logró. Entonces, ¿de qué manera podrías vos pensar en tus entrevistas en detectar ese tipo de cosas? Porque vos decías, bueno, algo mágicamente pasó y dejó de pegarme, ¿verdad? Yo no creo que haya esas magias. Tiene que haber alguna acción o algo que pasó para que dejara de pegarme. Por el otro lado, con Liz, lo relaciono, la pregunta que te hace Ali, yo la tiro más, y Rocío lo dijo, en el plano de la maternidad. Y perdón que soy muy autorreferencial, pero es que trabajando con el tema del infanticidio, que bueno, Laura fue el precursor y Roxana, en El Buen Pastor
se trabajaba muchísimo la reconstrucción de la maternidad, no solo para las madres infanticidas, sino para la mujer encarcelada, y que ellas se recuperaran como madres, ¿verdad?, implicaba la posibilidad de tener libertad condicional, y especialmente las mujeres que habían cometido infanticidio, ¿verdad?, porque entonces ya eso mostraba de que efectivamente ellas quisieran estar en condiciones, ¿no? Entonces me pregunto en qué medida, ¿verdad?, esa maternidad impuesta es una forma de restituirse subjetivamente, pero a partir de un control que viene desde afuera y que no necesariamente podríamos plantearlo como una buena salida para la persona. En realidad pareciera como que, volviendo a la línea de Ariel, es otro encarcelamiento más, ¿no? Bueno, en realidad, empezando por Carmen, es, digamos, muy curioso porque hay muchos autores que lo plantean así, desde la maternidad como algo instaurado culturalmente y no desde la naturaleza del sujeto, digamos, desde lo que subjetivamente se empieza a construir por un deber, ¿verdad? Entonces, yo no podría afirmar que el deseo inmensamente grande que ella tiene de ser madre venga a ser otro tipo de encarcelamiento, porque no me lo sacaría la manga. Sin embargo, sí es cierto que de repente la maternidad que ella ejerce es como una nueva posibilidad para ella de gestarse diferente, de transformarse de un dragón de este tipo a otro, ¿verdad? Entonces, es la posibilidad que ella tiene, si bien no de transformar su subjetividad, porque eso sería una utopía para cualquier persona quizás, sí le permite la posibilidad de gestarse y poco a poco esa subjetividad reconstruir, digamos, su ideal, ¿verdad? Porque ella se describe a partir de que es madre como su gran logro, digamos, de vida, a partir de que tiene también, además de que tiene otras cosas, digamos, sus estudios y demás, es ese reconocimiento social que ese ser madre y ese esfuerzo que ella nombra tan intensamente en el día a día, como que la reconforta, le da un sostén que no tenía. ¿Sí? Okay. Con respecto a lo que me decía, que comentaba Adri, es un tema que en realidad yo también me planteo. Cuando surgió esto, yo dije, qué torta que pueda confundirse el hecho de que de repente el conocimiento que ella le da al diagnóstico, no el diagnóstico en sí, con una aceptación de que entonces ahora todos los diagnósticos están bien. Yo no sé si está bien o no está bien, o porque se sale de mis manos. Yo creo que más y más se van a ir en intentos de sistematizar los malestares sociales en diferentes diagnósticos, ¿verdad? Y que se van a ir multiplicando. Pero tampoco me parece justo el hecho de haber ignorado, digamos, el hecho de que a ella le da la oportunidad de verse y de visualizarse de otra forma. Y los mismos autores mencionan que el aceptar la enfermedad y el asumir el diagnóstico de esta y esta forma no es usual. Digamos que la tendencia es que empeoren las cosas, digamos. Pero sí es cierto que a partir de eso el diagnóstico le abre camino a poder darse el permiso de quizás no sentir tanta culpa porque no puede asumir a sus hijas cuando está en una crisis de ansiedad o está en depresión y se encierra en el cuarto. Entonces, eso es un factor de riesgo que, bueno, vos conocés, yo analizo, digamos, dentro de
dentro de la perspectiva de las hijas, porque las hijas lo viven de una forma muy diferente a como lo refiere la madre, digamos. Para las hijas sí hay un malestar en no conocer lo que le pasa a mami, como lo dicen ellas. Entonces, eso les causa a ellas mucho malestar. Entonces, de repente, sí, el diagnóstico puede ser un arma de doble filo, o sea, definitivamente. Y hay un riesgo muy grande a que sea un arma, digamos, institucional para poder avalar que los diagnósticos estén bien o mal. Pero es en una polémica que yo prefiero no meterme. A Lucy, Flori, ¿cómo? Lucy. Bueno, el objetivo grande de la investigación, y en realidad la investigación de la tesis en sí, va más dirigida a lo que es cómo ha fungido la madre, digamos, las prácticas y creencias de la madre en torno a la crianza de sus hijas, ¿verdad? Y cómo lo viven las hijas y cómo lo vive la madre. Esta categoría en específico surge a partir de poder conocer cómo se da la construcción de la madre a partir de que tiene un diagnóstico y cuál es la concepción y percepción de ella de su propia maternidad a partir de que le asigna un diagnóstico. Entonces, lo que yo incluso va como en torno a ese objetivo específico. ¿Sí? ¿Me respondo? Sí. Y Jimmy. Yo creo que en realidad sí se da como una respuesta como salvavidas de la maternidad para la madre de este ser en el mundo, de una forma en la que ella pueda surgir, digamos, como sujeto a partir de la maternidad, que es lo que vos preguntabas de cómo se da, digamos, de cómo se plantea de forma muy existencial todos estos malestares. Sí. Bueno, primero felicitar a los dos terciarios. Yo soy universitaria, pero nada que ver con relación a la materia. Ustedes soy odontóloga, pero me imagino que su método fue como entrevista a profundidad por mucho tiempo. Y no sé si al principio fue que no oí, pero no salió en ningún momento la figura del compañero o si estaba en matrimonio del padre. Fue como solo habla ella en las entrevistas a profundidad de su maternidad sin nombrar ninguna influencia en su patología con su compañero o su esposo. Es que no supe si era... No, en esta exposición que hice no lo nombré. Abordo esto, digamos, del padre en otro apartado, ya que sí estuvieron casados mucho tiempo, pero se divorciaron. Y es a partir de este divorcio que sucedió hace 3 años que la familia pasa una crisis. Y entonces, a partir de esta crisis, surgen nuevas adaptaciones y cambios que requieren que la familia cambie los sistemas que tenía para poder seguir y salir adelante, a donde interviene mucho la hija mayor. Gracias. Sí. Antes de responder las preguntas, muchas gracias por las cosas que me hacen. Las respuestas que voy a dar es para satisfacer la inmediatez de lo que hay ahora, pero también me sirven a mí en el proceso ya de edición de la tesis para tomarlo en cuenta y, digamos, no pasar de los señalamientos que me hacían anteriormente, no pasar inmediatamente a responder y solo por responder, o sea, en el sentido de que las respuestas que aquí doy son para responder las preguntas de ahora, pero esto definitivamente va a requerir un proceso de lo estoy citando bien en mi tesis, estoy respondiendo estas preguntas para que estas preguntas no salgan después. Ahora voy a hablar sobre las cuestiones generales y después entro a las particulares. La pregunta que plantea Rocío, voy a hablar sobre por qué deja de existir en los años 80 un análisis y después hasta los 2000. Es una pregunta compleja en el sentido de que también en las ciencias sociales hay tendencias, hay modas, digamos, de qué estudiar y qué no.
y una respuesta causal pues sería un poco presurosa porque hay que ver en qué ritmo se desarrollan estas y tal. Sin embargo, una respuesta preliminar que podría dar la teología de la liberación. Entonces surge como una respuesta a la teología de la prosperidad y a una especie de debate, o sea, el cristianismo para los excluidos y el cristianismo desde la justificación. Entonces, después de que más o menos como a los 90 ya cae el muro de Berlín, la URSS decae y hay en general un desencantamiento del mundo marxista y se puede ver de hecho muchas investigaciones en las tendencias y tal. La teología de la prosperidad ya pierde un poco más la relevancia. De nuevo, no estoy siendo preciso, estoy haciendo una interpretación lo más cercana a la información que tengo, y deja por mucho tiempo en Costa Rica de hablarse de eso, y en general vemos cómo estas tendencias de la teología de la prosperidad también pierde fuerza a lo largo del tiempo en las ciencias sociales. Esto podría ser una explicación al menos provisoria que requiere más profundidad. Por otro lado, la pregunta que me hace, que retoma un poco la pregunta de Jimmy sobre las mujeres. Respondí un poco rápido, pero pues por así. Estadísticas como decir, de todas las iglesias del país, el 90% son mujeres, no hay. Sin embargo, la tendencia a nivel mundial, digo, investigaciones de Corea, investigaciones de África, investigaciones de México, investigaciones de Chile, investigaciones de Brasil, incluso en investigación, el 3/4 de las mujeres son las que más asisten, las que más son parte del grupo, las que sostienen diariamente la comunidad religiosa, o sea, son las que limpian, las que barren, las que hacen todo. Paradójicamente no son las que tienen el poder, en muchas palabras, son las que se encargan de mantener la vida diaria, pero no tienen el poder en esta parte. Entonces ahí está la respuesta, sí, en efecto no lo dije, me faltó para explicar por qué las mujeres a partir de todo eso. Pero sí es clara la tendencia de que las mujeres son las que particularmente cuebran estas personas. Por otro lado, la pregunta que hace Carmen y Flori, las voy a unir. Bueno, ¿cómo encuentro yo la metodología? Bueno, hago entrevistas a profundidad, que yo las llamo historias de conversión, que es un periodo de más o menos cuando deciden convertirse hasta después, digamos, lo más reciente. Entrevisto yo a 17 mujeres, 4 pastores y 2 de control, que son de una iglesia, digamos, llamada progresista. ¿Cómo hago yo para medir esto de lo que hablaba Carmen, sobre la violencia? Primero que todo, ahí sí que confié en la mano de Montserrat Zagot, que me fue, digamos, diciendo cómo hacer preguntas lo suficientemente para yo, siendo hombre, que no representara eso. Por supuesto hay sesgos, digamos, pero yo no puedo tomar lo que ellas dicen como falso, entonces tampoco puedo forzarlas a decir. Sin embargo, partiendo de mi percepción personal, fueron muy abiertas conmigo en ese sentido. En el sentido de que muchas me decían la violencia, incluso la primera ruta de la violencia es de una mujer que me dice: yo no sé por qué le estoy contando esto, no debería contárselo, pero me lo contaron. Muchas de ellas una apertura que yo realmente no me esperaba, de contarme las cosas como sucedieron, y yo particularmente podría decir, no tuve un polígrafo para saber si mentían o no, pero que me estaban diciendo con cierta cercanía. Entiendo que lo del misticismo de la violencia, que algo pasa, sí es un error metodológico en las ciencias sociales, sí, ahora que lo veo cuando lo hablo, sí es un error. Lo que pasa es lo siguiente, digamos, muchas de estas mujeres amenazan con echarlo, muchas de estas mujeres le dicen que si no cambia se va, o lo echan definitivamente, y el esposo ante esa situación, digamos, decide, bueno, no, yo voy a cambiar, y se hace lo que una autora llamada Elizabeth Bustos es la domesticación del macho. En otras palabras, se alinea con la idea de que la mujer es el rol del hogar, es el ejemplo, y como es una figura intocable que representa la moralidad, yo me alineo ahí. Sin embargo, lo que yo hablo con Nazar es más bien, estoy refiriéndome a la probabilidad. Las probabilidades de que eso ocurre, hay un vacío que yo, digamos, estadísticamente, ahora lo puedo comprobar, digamos, con análisis cualitativo, pero cuantitativamente una cuestión estadística hay cierta inseguridad que yo no podría responder que pasa por estas y estas razones. Por eso lo manejo cayendo bajo esa argumentación de que podría ser, es probabilidad de que el hombre decida domesticarse o no lo haga. Pero no se sabe qué influye, eso llevaría a otro proceso más para allá que lamentablemente no puedo resolver. No podría responder tan preciso y tan sistemático como yo quisiera. Ahora, voy a tratar de comentar lo bueno, que era lo mismo que me decía Rocío y lo mismo que me decía Jimmy. ¿Qué ocurre bueno aquí? Y para eso quisiera retomar una pregunta que hace mucho tiempo me decía Manuel Solís sobre
¿Por qué las mujeres deciden aceptar esta cosa tan horrible? ¿Y por qué deciden cambiarse y tal? ¿Por qué deciden aceptar este mundo a pesar de que es horrible? Okay. La respuesta a esto es la seguridad y el sentido. En efecto, pueden encontrar una iglesia donde pueden socializar más, donde pueden tener relaciones con más personas, donde pueden salir, ampliar las barreras de su hogar, pero ampliar las barreras del hogar no significa, sí, en efecto, tiene beneficios para ellas, pero ¿qué es lo que se cambia? Digamos, no me gustaría hacer esta similitud tan racionalista, pero digamos que hay como un cambio entre obtengo seguridad, sentido y relaciones y la cambio por aceptar una socialización diferente. ¿Cómo decirlo así? O sea, yo me siento feliz, puedo interpretar mi mundo. Cuando yo enfrento un caso de violencia, puedo interpretarla. No necesito darle respuestas, sino simplemente tiene sentido para mí que lo que ocurre porque, por ejemplo, mi esposo consume alcohol, pero el alcohol no es solo el alcohol tiene una alineación sistemática con el mundo y con el diablo. O sea, en otras palabras, puedo darle sentido de que no es mi esposo. Aquí hay un concepto que me gusta, que es de Bruno Latour, que habla de actantes. Él habla de otra forma, de otra concepción, pero yo digamos que juego con ese concepto para hablar de que los humanos el diablo los hace actuar a los humanos. Entonces, en ese sentido, los responsables de la acción no son tan responsables, la justificación, pero hay una justificación teológica basándose en eso. ¿Por qué digo esto? Porque el sentido de la seguridad permite dar estas explicaciones que no las tendrían antes. Entonces, a la larga, lo que yo planteo, y eso lo planteo más con profundidad en la tesis, es ¿qué implica esto? O sea, ¿qué ganan y qué pierden? Yo pienso que se pierde más en ese sentido, se pierde más toda esta cuestión. Y ellas no ven esta cuestión como mala, o sea, no ven estos roles como malos, porque dentro de la socialización, dentro del referente ideológico de la visión del mundo pentecostal, está la idea de Dios es bueno, Dios tiene un plan para mí, si no lo obedezco, hay repercusiones. Entonces, como eso te permite interpretar su mundo, ya la creación de un rol de mujer no tiene esa problemática, porque ahora todo tiene sentido, para ellas tiene sentido que eso sea así, porque hay una interpretación religiosa. Ahora, Lucy ya me había hecho esta pregunta y créanme que todavía la hacen como en abril, que viste y también Laura me había dicho antes en la primera presentación, de por qué hay diferencia entre los católicos y los pentecostales. La idea de pasarse del catolicismo al pentecostalismo es una crisis, o sea, la gente no se levanta hoy y dice yo quiero cambiarme, o sea, hoy me siento pentecostal y me voy a cambiar. La crisis hace que se falsee todo esto. Y cuando encuentran lo que ellas nos dicen para que no les gustó del catolicismo es que hay una visión de un mundo práctica. En otras palabras, todo lo que yo hago en mi vida cotidiana tiene una referencia bíblica. No que sea una referencia literal, sino que los pastores le dan una referencia literal de la Biblia a mis problemas. Entonces, volviendo al tema de la violencia, en efecto, la sociedad, si eliminamos la religión y nos concentramos en esto, hay una justificante, siempre hay una justificación de la violencia, pero el pentecostalismo se reafirma más. Entonces, si por ejemplo la sociedad ya permite institucionalmente que nunca haya repercusiones para los agresores y que eso se expresa particularmente en que no haya una consecuencia legal, eso no se anula, no son mutuamente excluyentes. Recordar que la socialización, digamos, como basada en la dominación masculina, se reproduce en muchos ámbitos de la vida. Entonces, la religión no es una parte diferente, no viven en Marte, no pasan de otra socialización basada en eso. O sea, sí, pero lo que pasa es que se reafirma con mucho mayor intensidad. Entonces, si en un momento hay algún tipo de cuestionamiento, cuando llegan a las iglesias ya ese cuestionamiento, digamos que se va deslumbrando más y más y más con las legitimaciones de la violencia que hay. Entonces ya después, desde un principio, hay un caso que me gustaría retomar de una persona, de una mujer que sufrió la violencia antes de convertirse. En efecto, ella sufrió por lo mismo, justificado a su esposo porque había tomado alcohol cuando la violentó antes de ella ser pentecostal. Cuando se convierte al pentecostalismo, la justificación se hace mucho mayor. Entonces, si en algún momento dijo que era el alcohol, ahora dice el alcohol y el diablo. Ahora dice el alcohol y una versión teológica. O sea, ya ahora la justificante no queda sola, sino que tiene una referencia bíblica. Esa es particularmente la diferencia. Ahora, con lo de las iglesias,
recordemos que la Biblia sigue siendo la misma y parte de la conceptualización teológica de ciertas cosas, particularmente la de género, es muy similar entre el catolicismo y el pentecostalismo. Pero los católicos están en crisis y han venido cayendo. Entonces muchos de los católicos que se consideran católicos son no practicantes. Entonces, la diferencia que yo podría decir por el momento, espero tenerla más clara en mi tesis, es que una persona católica no practicante tendría menos influencia, hacerle caso a un pastor, que una pentecostal porque está metida en la iglesia pentecostal. O sea, si uno analiza los gráficos ahí, estoy lejos, no lo puedo alcanzar, los no practicantes han subido, entonces la desobediencia a las figuras líderes puede ser mayor porque están en un ambiente donde es natural aceptar la figura del pastor, en otras palabras. ¿Cuál es? Laura, la segunda. Sí, esa. Bueno, sí, analizar que los católicos no practicantes también han aumentado, o sea, en el sentido de que ahí considerarse católico que obedece todo lo que dice el pastor, que va todos los días a misa, que obedece a los padres, y ligado a que el catolicismo, ellos mismos nos dicen de que no hay una referencia práctica, entonces ¿qué sentido tiene obedecerle a un pastor que nunca me dice cómo interpretar la violencia? Por el momento esa es la interpretación a grandes rasgos que yo podría decir de eso. Sin embargo, como dije al principio, tengo que fijarme si lo que estoy diciendo ahora es así y si no hay pulgas internas, o sea, si no entro en contradicción más adelante, pero eso lo responderé más adelante y es otro trabajo que tendré que responder más ahí. Quiero redoblarte a Ariel por concluir la octava mesa de las jornadas y darles las gracias por permanecer con nosotros hasta el final y invitarles para el próximo viernes que continuaríamos con las presentaciones de Carlos Sandoval con agendas de investigación y migraciones, una perspectiva de América Central. Esta es una conferencia y tenemos la mesa de migración y subjetividades buscando la acción colectiva en la que nos acompañarán Carmen, Silvia, Ana y ya. Muchas gracias y nos vemos el otro viernes.